Hermana, amén, que Dios te continúe bendiciendo. Eres siempre una servidora, siempre los veo estar sirviendo en los eventos en la central. Y para mí es una bendición matrimonios como ustedes, familias como ustedes, porque ya tus hijos también empezaron a servir, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le damos gracias al Señor. Muy bien, hermanos, mi hermano con nosotros, bendición. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Jorge de León. Me acompaña mi esposa Leslie. Tengo 4 hijos, Cristian, Elliot, Loida y Josué. Muchas gracias, hermano. Muy amable, gracias. El más grande no pudo asistir, tenía que cumplir con parte de su servicio allá en la central también, pero vienen 3 conmigo el día de hoy. Decía el pastor, viene medio ejército, viene ahí. Gracias a Dios por que nos da la oportunidad de estar acá con ustedes. Reciban un saludo de Ministerio Llamada Final Central, nuestro apóstol Otto René Azurdia. Nuestro líder también, el hermano Alexis, también les envía un saludo muy especial. Y pues me tocó el privilegio a mí de poder compartir con ustedes el día de hoy un tema que creo yo que es de mucha bendición, por el hecho de que muchos anhelamos o deseamos querer enseñar, y las escrituras nos enseñan a nosotros a cómo hacerlo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos queremos ir, hablo de mí, yo sé que ustedes no, pero nos queremos saltar la cerca y quererlo hacer a nuestra forma o a nuestra manera. Sin embargo, en las escrituras encontramos cómo se deben de hacer cada tema. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes el tema que es el trazo y la exposición. Y para ello creo que ahí está. Muy bien. Entonces voy a usar yo, voy a usar. Bueno, vamos a orar. ¿Qué le parece? Tomamos unos minutitos y nos encomendamos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde te doy gracias por el privilegio que me das de poder estar en esta casa, Señor, que se ha levantado con el propósito de alabarte, de bendecirte, Señor, de exaltar tu nombre. Te doy gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que envíes la unción, la gracia y el denuedo, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor. Permite, Dios del cielo, que todos podamos salir bendecidos en esta preciosa tarde. Bendecimos a tu siervo, mi amado pastor Isaías, Señor. Te pedimos por su vida. Amado Dios, por su hogar, por su familia, Señor, que sean bendecidos en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trazo y la exposición de las escrituras. Y para ello yo tenía dos versiones en las escrituras que me llaman la atención, por el hecho es de que una está en la Biblia Jubileo, que yo creo que es la que le va a aparecer a usted ahí, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Después dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Me gusta esta versión por el hecho de que ahí dice que traza, y muy pocas versiones utiliza esa palabra, trazar. La siguiente versión que usted ve ahí es la Nueva Traducción Viviente y dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y esto es importante, que explica correctamente la palabra de verdad.
Nosotros debemos de tomar en cuenta que si nosotros no sabemos trazar las escrituras o no sabemos explicar las escrituras, hay otra versión que dice que interpreta correctamente las escrituras. Es decir, que si yo no sé trazar, yo no sé interpretar y yo no sé explicar las escrituras, desafortunadamente vamos a tener a nuestros oyentes teniendo conceptos muy diferidos. Uno piensa una cosa, otro cree otra cosa, y cada quien agarra lo que más le conviene. A mí me gusta mucho la vida de Esdras, porque a Esdras se le conocía en Esdras capítulo 7, verso 6 me parece. Artajerjes le envía una carta, y hay una versión, no recuerdo la versión que dice esto, pero declara esto. Dice: a Esdras, al escriba experto, sacerdote experto en las leyes del Dios del cielo. Cuando yo leí eso dije yo, de veras que qué bonito título tiene este hombre, y no que lo dijera el pueblo de Israel, lo decía el rey Artajerjes, es decir, un pagano, pero sabía y reconocía lo que este hombre, sacerdote, tenía de parte de Dios. Cuando usted lee ese libro de Esdras, se va a encontrar una parte donde dice de que Esdras está en una tarima, o un tribuna le llaman también, donde él daba a entender lo que la ley de Moisés quería decir. Es decir, de que no era lo que él creía o era lo que él pensara o acomodarlo a su manera. No. Lo que la escritura quiere decir. Y para ser un obrero, un maestro de discipulado, un maestro de niños, padres que enseñamos a nuestros hijos, madres que enseñamos, todos de alguna manera enseñamos, debemos nosotros de conocer las escrituras a tal punto de llegar a ser un experto en las escrituras. Pregúntale que está a su lado: ¿tú ya te volviste experto en las escrituras? Porque vea lo que dice el siguiente verso en Esdras capítulo 7, verso 10. Dice: porque Esdras había propuesto en su corazón 3 cosas: estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras me enseña a mí 3 principios que a través de la escritura lo vamos a ver, pero estos principios es de que deben de ser fundamentales para aquellos que anhelamos querer ser maestros efectivos de la palabra. Jesús en una ocasión dijo que aquel que enseñe y cumple o practica será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquel que predica, enseña, pero no practica, ¿qué título le van a poner? No lo sé. Pero vean lo que dice ese verso. Dice que Esdras había propuesto en su corazón estudiar y enseñar. ¿Así dice? Practicar. Uno de los problemas que la mayoría de enseñadores tenemos, me voy a incluir, es de que estudiamos para enseñar. Y el principio, según las escrituras, es estudiar, practicar y luego enseñar. Pablo a los romanos le dice: tú, maestro, doctor de la ley, enseñas que no se ha de robar, hurtas. Tú que hablas del adulterio, adulteras o cometes sacrilegio. Es decir, de que el que va a enseñar, el primer alumno debe de ser uno mismo. Si no me lo aplico a mí primero, va a ser muy difícil que alguien lo pueda aceptar. Jesús en una ocasión dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que hacen va en contra de lo que está escrito, pero lo que están diciendo sí está escrito en la ley. Entonces, primer punto que me gustaría dejar en su corazón es de que todos los que anhelamos enseñar, anhelamos exponer la palabra,
mire, yo trabajé como maestro de niño, trabajé como coordinador de futuros maestros, ayudas infantiles, trabajo en el departamento de discipulado y tengo la oportunidad de trabajar en el departamento de obreros. Pero son principios que me han marcado y que me los enseñaron de la misma forma. Y lo mismo le digo a mis hijos. En una ocasión, una hermana trabajando en el departamento de niños me dijo, hermano, me dice, ¿verdad que qué difícil es cuidar niños? Ah, sí, le dije, la verdad que yo ni los míos los aguanto, le dije. Y me dice, pero ¿por qué habla así? Me dice, si usted trabaja ahí con los niños cuidándolos. No, le dije yo. Yo no cuido niños. Yo ahí trabajo como maestro de niños para formar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dependiendo cuál es mi percepción en relación a las escrituras, yo quiero dejar un legado. ¿Quién me sigue? ¿A quién le voy a entregar yo la estafeta? Eso es algo que todo enseñador, todo expositor, como le repito, maestro de niños, maestro de jóvenes, maestro de discipulado, obrero, predicador, hermanos, ese debe de ser nuestro anhelo. Ese debe de ser, dejar un legado. Pero para ello, el principio primordial, creo yo, que es estudiar, practicar y enseñarla. No hay otra forma. Bueno, eso lo vamos a ver también en lo que en el Nuevo Testamento, en el libro profético que a muchos no les gusta leer, el libro de Apocalipsis. Hay muchos creyentes que no les gusta leer el libro de Apocalipsis porque pasan y acontecen o van a acontecer aspectos que la verdad da hasta cierto punto escalofrío para el inconverso. Pero para nosotros, dice la Escritura, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque eso a nosotros no nos va a acontecer, todas esas catástrofes que vienen. A nosotros nos esperan grandes y bellas promesas de parte del Señor. Pero en este libro nos enseña algo que me llamó poderosamente la atención, que le decía al Señor, Señor, ¿cómo podemos formar nosotros un bosquejo? ¿Cómo podemos nosotros transmitir efectivamente? Y quiero que vea algo que me llamó poderosamente la atención. Ya vimos de que si uno tiene el anhelo de querer enseñar, primero dedicarse a estudiar, ¿ya? Si a uno no le gusta leer, ya tiene serios conflictos para poder enseñar. Porque lo primero que un maestro, un predicador necesita hacer es leer, hermano. Leer. ¿Ya? Si uno no lee, hermano, la verdad está en serios problemas porque va a andar diciendo ahí palabras como que si no es la voluntad de Dios que se caiga el cabello, dicen esa expresión. La Biblia nunca dice de que si es la voluntad de Dios no se va a caer ni uno de tus cabellos. La Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos, pero no dice que si se le van a caer Entonces uno dice cosas por no estudiarla porque la oyó de otra persona. Sin embargo, como maestros nosotros debemos de estudiar. Número 2, debemos de practicar. Y número 3, ahora sí, vamos a enseñar. ¿Ya? Ahora, vea por favor Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Usted lo va a ver ahí en el proyector y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Esto es importante, isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Viendo este pasaje, para poder trazar correctamente la escritura, el libro de Apocalipsis nos va a enseñar a nosotros lo que el Señor Jesús le dice a Juan. Pero lo primero, ahora, la preparación interna de uno. ¿Cuál debe de ser? Si usted se da cuenta ahí, dice que Juan estaba en una isla llamada Patmos. Patmos para nosotros va a representar el lugar a donde yo me voy a aislar por causa de la palabra. El lugar donde yo me voy a sentar a meditar la palabra, lejos del televisor, porque hay quienes estudian frente al televisor, ¿ves? Patmos va a representar para aquellos que anhelamos transmitir la palabra del Señor, el lugar secreto, el lugar de intimidad, el lugar donde yo me voy a apartar para consagrarme a la lectura. Ese va a ser el lugar, mi Patmos, mi isla, el lugar donde yo me voy a concentrar. Voy a agarrar mi Biblia, voy a agarrar varias versiones. Hermano, mire, el día de hoy usted puede meterse a internet y puede leer las versiones que usted quiera. Antes todavía hay un, ¿cómo le dijera yo? No un dicho, hay una historia, más bien dicho, hay una historia que dice que en el país de China, países comunistas, donde ellos no permiten que su población tenga Biblias. Entonces ellos introducen aviones con Biblias y las tiran. Ellos van, agarran las Biblias, se esconden y leen la escritura, y hoja que memorizan, hoja que se la comen. Nosotros hoy día, hermano, mire, tenemos la oportunidad en un país de libertad, ¿verdad? Vamos a poner entre comillas, de libertad. Hermano, usted tiene la oportunidad de estudiar lo que usted guste, de indagar la palabra. Entonces, no hay excusa, diga conmigo, no hay excusa para no leer la Biblia. Dicho sea de paso, es de bendición, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si alguno tiene alguna situación que dice: no logro vencer eso, posiblemente me falta más lectura, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Pero vea esto, por favor. Entonces vemos que Patmos va a representar para nosotros el lugar donde yo me voy a apartar para Dios. Y dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, yo estaba en el Espíritu. Esa palabra, estaba en el Espíritu, va a representar para nosotros ser personas sensibles. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo yo puedo estar meditando en su palabra y tener comunión o intimidad con Dios? Entre más comunión tenga con Dios, más sensible voy a estar a su voz. En un lugar apartado. Pero si yo estoy en Netflix, hermanos, ¿ya? HBO Max, ¿verdad? YouTube, ¿cuál es más, hermano? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, X, Y, Z, no sé qué más hay, ¿verdad? TikTok, hermano. Y dicho sea de paso, son redes. ¿Sabe usted que TikTok está considerado como una red social que es arma de destrucción masiva? Es peligroso. Pero estar en el Espíritu representa el tener la intimidad con Dios, de platicar con Él y decirle: ¿qué deseas tú transmitir? Y vean lo que ahí dice: y oí. Cuando yo estoy apartado,
sensible a la voz de Dios, Dios me va a hablar. Y Juan dice, oí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y esto es lo que quiero que vea. Escribe en un libro. ¿Qué está recibiendo Juan ahí? El mensaje que se requiere para los últimos tiempos. Pero a veces, ¿se recuerda el primer verso que leímos? Que decía, en la Nueva Traducción Viviente decía, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Y a veces eso es un poquito difícil, porque ¿quién de nosotros no se cansa? Que levante la mano. Después de 8 horas de trabajo, después ir a hacer las compras del día, y aparte de eso, apartar un tiempo para la lectura. No, es que necesito descansar, ¿verdad? Eso lo digo por mí. Sin embargo, si usted se da cuenta, esforcémonos para tener nuestra isla, para estar sensibles y ese lugar donde vamos a escuchar la voz de Dios para poder transmitir. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos entonces para poder empezar el trazo? Una preparación interna es apartarme, ser sensible al Espíritu, y luego en ese mover del Espíritu vamos a escuchar la voz de Dios para poder transmitir lo que Dios desea transmitir a su pueblo. Porque, gloria a Dios, porque ¿quién conoce mejor las necesidades del pueblo? Dios. Entonces es ahí en esa intimidad donde vamos a recibir nosotros esa palabra que el pueblo de Dios necesita. Entonces vea, número 1, apartarnos, estar en el Espíritu, es decir, sensibles, crear una atmósfera, y es el lugar donde vamos a oír la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entrar en el secreto de Dios y escuchar su voz? ¿Por qué es importante? Vea lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 22. Y mire, por cuestión del tiempo, no nos va a dar tiempo de todos los versos que traigo, pero ¿le puedo dejar una tarea? ¿Sí? Porque somos estudiantes, ¿verdad que sí? Leer Jeremías capítulo 23, todo. Mañana se lo voy a preguntar y de memoria, como los chinitos. Quiero ver que haga falta la hoja en su Biblia. Vea lo que dice allí. Jeremías 23, 22 dice, la pregunta que le hice, ¿por qué es importante entrar en el secreto de Dios y escuchar su voz? Jeremías dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo no entro en el secreto de Dios, no escucho su voz? Démosle vuelta a eso. La gente no se convierte de su mal camino ni de sus malas obras. La importancia de que como maestros de niños, como maestros de discipulado y obreros y expositores es, Señor, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Por qué decimos vamos? Porque el Señor nos va a usar a nosotros. Solo mi esposa dijo amén, hermano. Porque la entrené bien, dirá alguien, ¿verdad? A todo le dices amén, le dije yo cuando llegue allá. Dios nos va a usar a todos. Con los niños. Mira, hermano, trabajar con niños es una de las áreas más bonitas que muchos le huyen, hermano. Pero sabe que ese es el lugar donde usted va a formar a los futuros administradores del reino de los cielos. Porque si yo hago un buen trabajo con ellos, voy a tener una buena juventud. Si tengo una buena juventud con ellos, voy a tener un buen grupo de adultos capaces de también trasladar la estafeta a su propia familia. Entonces, la importancia de entrar en el secreto es de escuchar la voz de Dios. Me llama poderosamente este verso, dice, pero si ellos hubieran entrado, y más adelante vamos a ver, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino
y de la maldad de sus obras. Alguien que no entra en el secreto de Dios, agarra, como decía un amigo que es predicador, decía, espero en Dios que ya no lo haga, ¿verdad? Pero él decía, un día, ¿qué te toca predicar? Sí, me dijo, me delegaron. ¿Y qué vas a predicar? No sé, me dijo, ahorita una predicación cazaconejos, me dijo. Y traía su diccionario, el Strong por acá, y donde decía salvación agarraba todos los versos de ahí, hermano, y ahí como vaya. Como expositores, hermano, nosotros tenemos que tomar el tiempo y tener, como dice mi pastor, debemos de tener por lo menos una bala en la pistola, que no nos agarren desprevenidos, hermanos. ¿Ya? Debemos de estar siempre listos y prestos donde quiera que vayamos para defender la verdad del evangelio. Ay, qué poquitos amén, amén. Entonces, vea esto, por favor. Vamos a entrar a lo que es el trazo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. No vamos a leer todo el verso, pero sí me gustaría que usted llevara la lectura. No está puesto ahí, pero quiero que vayamos desglosando, porque en este libro vamos a ver prácticamente la manera correcta. Y mire, le voy a ser honesto. Yo le estaba diciendo al Señor ese día, le decía, Señor, ¿de qué manera podemos trazar la escritura para ser efectivos? Y créame, mi amado hermano, hemos estudiado y hemos aprendido y todo, pero yo le decía al Señor, ¿de qué manera nuestros líderes, mi pastor nos ha enseñado? ¿Y de qué manera, Señor? Y hubiera podido ir a sacar algo del repertorio que nos dan, pero yo le decía, Señor, ¿qué podemos transmitir? Y mire, algo sencillo, pero efectivo. Las 7 cartas del Apocalipsis es el mejor trazo que puede dar, que puede haber para aprender a cómo trazar las escrituras. Jesús le dice a Juan la manera cómo lo debe de hacer. O sea, yo no me inventé nada, simplemente fui, lo saqué de ahí y se lo traigo. ¿Se recuerda qué es lo que dijo? Si ellos hubieran entrado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y se las hubieran dado a mi pueblo, dice. Bueno, pues yo creo que oí la voz del Señor y le voy a leer lo que Él dijo. ¿Ya? Así que el trazo que le vamos a transmitir el día de hoy, no crea que yo me lo saqué de la bolsa, hermano. No, ahí está, ya tiene más de 2000 años en la escritura. Y creo que hasta el día de hoy es efectivo ese trazo, hermano. Entonces vea, usted tiene su Biblia ahí, yo lo tengo verso por verso, pero quiero que vea cómo ser efectivos nosotros en el trazo de la palabra del Señor. Lo primero que vimos es de que debemos de entrar en el secreto, escuchar la voz de Dios, estar sensibles y escuchar la voz de Dios para poder transmitir lo que Él quiere. Porque al transmitir lo que Él quiere, vamos a poder llevar al pueblo hacia la libertad y que el pueblo deje de practicar el mal, según Jeremías 23:22. Entonces vea cómo se introduce o cómo se debería de trazar un mensaje. El primer verso dice, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Todas las cartas, si nosotros le ponemos la lupa, usted se va a dar cuenta que el mensaje es para el ángel, para el ministro, para el predicador, para el expositor. Y al final de la carta dice el verso, si alguien tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo de esta manera, se lo dice a Juan para que lo entienda Pedro, dice, ¿verdad? Pero el primero al que le piden que haga las cosas es al ministro. Pero lo vamos a aplicar a la hora de transmitirlo o exponerlo, ya sea como maestro de niños, como maestro de discipulado o como obreros. Nuestros líderes nos dicen a nosotros, dicen, aquí le va el bosquejo.
Yo creo que el líder que le transmite a usted la enseñanza para niños, el líder que le transmite a usted el mensaje para discipulados o para obreros, sea un líder o sea el pastor, les da un bosquejo para que ustedes puedan estudiarlo, abonarlo, pero vea la manera como deberíamos de hacerlo. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo se traza un mensaje entonces? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando usted ve las 7 cartas, Jesús se introduce de una forma. En uno le dice, el que tiene como ojos de llamas de fuego. Cada carta tiene un perfil de Cristo. Cada una de ellas tiene algún aspecto de Él. Es decir, que lo que nos enseña, la primera forma que debemos de nosotros de aprender para trazar es cómo presentamos nosotros al que nos envía a nosotros. ¿Cómo exponemos nosotros a Dios? ¿Qué hablamos nosotros de Dios? Primeramente, hermanos, ¿quién Él es para nosotros? ¿Quién es Él para el pueblo? Es la primera forma que nosotros debemos de hacer. Hablar del que nos envía a nosotros. Y yo le ponía a esto como la descripción del emisor. ¿Qué representa? ¿Quién es el que me envía? Y usted se va a dar cuenta que aún el apóstol Pablo, cuando envía las cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la gracia, y da un perfil de quién es, quién lo envía y el mensaje que va a transmitir. Todas las cartas del apóstol Pablo están llenas de este principio. Entonces, lo primero que vamos a hacer para trazar un mensaje es la exposición del que me envía a mí. No sé cuál vaya a ser el tema que se vaya a desarrollar, pero busquemos un aspecto de Dios en esa forma. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a hablar de la humildad. ¿Quién me puede dar un verso de humildad del Señor Jesús? Jesús dijo: sed mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hablar del Señor Jesús? Que cuando le jalaban la barba, no maldecía, se quedaba callado. Cuando lo maldecían, no profería maldición. Estamos elevando el carácter de Él, poniéndolo enfrente como el ejemplo a Él. Y detrás de Él vamos nosotros. Porque no hay mayor éxito que nosotros pongamos nuestros pies sobre donde Jesús dejó marcadas las pisadas. ¿Ya? Entonces, vemos que lo primero sería de exponer al Creador. Si vamos a hablarle a los maestros de niños, vamos a hablar del Dios creador. Vamos a hablar de cómo puede hacer, cómo hizo el cosmos. Primero, cómo hizo el mundo invisible. Ya con eso nuestros niños van a empezar como a quemarse los cables, porque ellos necesitan ver para creer, al igual que nosotros muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, nosotros empezamos a hablar del Dios invisible y les empezamos a decir cómo creó primero el mundo invisible y luego el mundo visible. Ellos van a quedar, ese Dios que de la nada hizo las cosas, empezó a crear solo con su palabra, pero a ti y a mí nos hizo con sus manos. Empezamos a transmitir y a hablar del Dios creador. Dependiendo del área donde nos encontremos y del tema, debemos de buscar para podernos hacer una introducción del que nos envía a exponer. Amén. Bueno, entonces vea por favor, el verso 2. Como le repito, vamos a leer en Apocalipsis, porque Apocalipsis en esta iglesia, y es el mismo patrón que aparece en las 7 iglesias. Verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has
probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Mis amados hermanos, muchas veces, yo recuerdo una vez que mi pastor nos enseñaba y decía que en una ocasión Dios le dijo: no me gusta cómo predicas. Y en otra ocasión más adelante le dijo: ahora sí me gusta cómo predicas. Y déjeme le explico esto. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, no sé por qué Dios le dijo: no me gusta cómo predica, pero eso se lo dijo a él, ¿verdad? Pero muchas veces oímos predicadores, hermano, que se enteran de algo, hermano, y desde aquí del púlpito le lanzan a la gente a golpear. Humillan al pueblo de Dios, que son las ovejas del Señor. Los niños, hermanos, si se portan mal, mire, yo trabajé con niños. El primer día casi salgo llorando, ahí está mi esposa de testiga. Primer día, hermano, niños de 6 años. ¿Cómo le hablamos a un niño de 6 años, hermano? Lo que el niño quiere es andar jugando, correteando y todo eso. Pero uno le dice: Señor, enséñame a cómo transmitir. Y Dios le da la habilidad, le da la inteligencia, le da la sabiduría para crear carteles, PowerPoint, dramas, todo. Todo se lo puede proveer el Señor, hermano. Le digo esto porque este verso me enseña a mí que como expositores, para trazar la palabra, nosotros debemos de decirle lo que el pueblo representa para Dios, de que Dios, si bien se da cuenta de lo malo que decimos y hacemos, lo que más resalta son sus valores. Lo que más resalta es las cosas que, déjeme ponerle estas palabras, que a Él le bendicen. Porque vea lo que dice ahí: yo conozco tus obras, sé que lo haces por mí. Tu trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos. Dios se agrada de eso, hermano. Entonces, cuando los niños o los maestros o quien sea nuestra audiencia esté escuchando, hagámosle ver quién es el pueblo para Él. Es la grey, decía Pablo, que Dios compró con su propia sangre. Pablo, Juan, me parece, uno de los apóstoles, decía: carísimos de Dios. Si alguien piensa y dice: no, yo no valgo nada. No, claro que sí, vale la sangre de Cristo. Entonces vea lo que representa el pueblo de Dios. Yo aquí puedo resaltar entonces que a la hora de transmitir, de trazar el mensaje, debe de ser, primero, ¿quién es el que me envía? Número 2, elogiar a la iglesia. Y yo quiero que vea esto, por favor. Es una iglesia que hace obras. Es una iglesia que trabaja arduamente. Es una iglesia que no soporta a los malos. Es una iglesia que discierne los ministerios, quién es falso y quién es genuino. Es una iglesia que sufría. Es una iglesia paciente, es una iglesia que trabaja arduamente por amor al nombre. Es una iglesia que no ha desmayado, es una iglesia que aborrece las obras de los nicolaítas. Mire cómo levanta, es la forma de trazar un mensaje de parte de Dios. Porque Jesús se lo está transmitiendo a Juan. Entonces, ¿qué mejor trazo que hermano? De decirle, si entresacaras lo precioso dentro de lo vil. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Miramos algo, hermano. No, aquellos que murmuran, hermano. No. Veamos nosotros pero también se va a dar cuenta la importancia que debe de ver la corrección. Bueno. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice ahí? Tu primer amor. Ok. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, después de que elogia todas las virtudes que tiene,
le dice, pero tengo algo contra ti. Hay algo que a mí no me gusta. Mira, acepto todas las cosas que has estado haciendo, pero esto no lo puedo pasar por alto. ¿Es necesaria la corrección? Claro que sí es necesaria la corrección. Entonces, vea la forma de trazar un mensaje. Yo cuando lo miré dije yo, pero Señor, pero si aquí está tan sencillo, dije yo solamente, como dicen por ahí, voy a hacer copy-paste, porque pues, qué mejor manera de trazar que la de que el Señor Jesús hizo. Ahora, me llama la atención porque gloria a Dios, la manera para corregir. Le dio vuelta. Me agrada todo lo que tienes, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando lo levantan? Usted es el empleado del mes, hermano, y le ponen la foto ahí cuando entra al restaurante, ¿verdad? O a la compañía, no sé, ¿verdad? Dice uno ahí, hasta se pone ahí otra vez, ¿verdad? Ese soy yo, dice, el de la foto soy yo, dicen algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué de aquellos cuando nos llama el patrón, el jefe, el manager, y nos dice, mira, trabajaste bien, pero se te olvidó barrer la parte de atrás y fue lo primero que te dije? ¿Cómo se sentiría que después de que lo elevaran, lo bajaran? Se sentiría uno como mal, pues, ¿verdad? Pero son cosas que se necesitan corregir. En este caso el Señor le hace ver que lo que ha dejado es el primer amor. Pero lo importante es de que a la hora del trazo vamos a elogiar, vamos a corregir, pero no solamente le vamos a decir, mira, usted está haciendo esto malo, niño, mira, tienes que obedecer a tu papá, a tu mamá. Porque en una ocasión, hermano, había un niño que estaba jugando, hermano, por no decir molestando, ¿verdad? En el salón. Y yo le decía, papito, tranquilo. Me dieron ganas de sacarlo y llevarlo a dar una vuelta. Pero al cuello, hermano, porque créame que ya no aguantaba yo ahí, pues, ¿verdad? Eso soy yo, no ustedes, hermano, la verdad. Ustedes están en el espíritu, perdonen mi carnalidad, ¿verdad? Pero lo agarré y le dije, mira, papito, la verdad es de que voy a tener que hablar con tu papá o tu mamá, le dije yo, y pues me dijo, pues habla con quien tú quieras, me dijo, ¿verdad? Entonces llegó la persona a recogerlo y me dice, hermano, vengo por fulanito de tal. Ok, le dije, ¿usted es la mamá? Le dije, no, yo soy la abuela, me dijo. Ok. Fíjese que necesito hablar con usted, me dijo. Le dije yo. Y me dice, se portó mal, ¿verdad? Mire, le dije yo, la verdad es de que sí, le dije yo, estuvo robando un poco la atención, le dije yo, y tratando la manera de llevar la situación, ¿verdad? Tranquila, para que no golpeara a su niño, no hubiera maltrato ni nada por el estilo. Sin embargo, la mamá me dice, ya no lo voy a traer, me dijo, porque no es primera vez que lo hace. Y me sentía mal con eso. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo, su padre abusó de él, me dijo. Cuando me dijo eso me quebró mi corazón. Me dieron ganas de llorar, porque en mi ignorancia, en mi carnalidad, yo me enfocaba en lo malo que estaba haciendo y quería corregirlo. Desde mi actitud de maestro, que me tienes que prestar atención. No. En un niño uno necesita ir preparado, hermano. Si uno no va preparado, tenga por seguro que mejor ponga un carrusel ahí, hermano, porque todos les van a estar dando vueltas ahí, hermano. Van a hacer party ellos ahí. Cuando me dijo eso, dije yo, Señor, perdóname, porque la verdad estoy mal. Yo no supe discernir lo que este niño. Y empecé a aprender de que cuando un niño empieza a hacer diferentes cosas, no voy a nombrarlas, pero hay diferentes cosas que están haciendo, diciendo, es porque están llamando la atención de algo que tienen en su alma. Entonces, si yo desconozco eso, hermano, yo voy a corregir, pero el problema no está que corrija, porque es bueno corregir.
El problema es cómo lo voy a hacer. Entonces vea esto, por favor. Porque si Dios, en el trazo, el Señor Jesús, dicho sea de paso, dice el libro de Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a Jesucristo para dárselo a su ángel y su ángel dársela a Juan, dice. O sea, mire cómo viene. Este mensaje viene del mismo corazón de Dios. Y el trazo, como debe de ser, es de que se elogia al pueblo, se corrige lo que está mal, pero se da la solución. Pero si no damos solución y solamente remarcamos que están mal, por ejemplo, hermanos, hay quienes dicen, ame a su esposa, debemos amar, ame, ame y ame y ame. Pero ¿quién me enseña lo que es el amor? Porque amor, dice, ¿qué es el amor? Y muchos no saben lo que es el amor. Un día me tocó ministrar una pareja y me decía, es que ¿sabes qué? Dice, ya no lo aguanto, la verdad, ya no quiero vivir con él, ya no quiero, me desespera, me enoja. Y el marido, no, pero si no hago nada, dice, y él tranquilo pues y calladito. Dije, tan manso y humilde el varón, dije yo, ¿verdad? Lo total de que se querían divorciar. El punto que le quiero marcar con esto es que le digo yo, ¿saben qué es lo que pasa? De que realmente no saben lo que es amor. ¿Qué es amor? Le dije yo. No, pues es decirle que le amo o que la amo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno. No es, hay 5 cosas: lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor nunca deja de ser. Entonces usted saca una lista: lo que es el amor, lo que no es el amor, lo que hace el amor, lo que no hace el amor y lo que el amor nunca deja de ser. Cuando usted aprende eso, entonces ya sabe amar. Cualquiera que lo maltrate dice, puedo amar. Porque soporta, dice, no te voy a soportar, tranquilo. Pero si no sabemos lo que es amor, por eso le va como le va, porque no, ¿qué dice la Biblia en relación al amor? En una ocasión, alguien dijo de unas personas que sirvieron unas mesas y lo hicieron mal. Pero alguien dijo, en cierta ocasión dijo, ojalá y no les vaya bien a estos, dijo. Digo, yo como predicador o expositor, deseándole mal a otra persona, por ejemplo, al mundo, y alguien dirá, no, pero son los del mundo. Espérame, de allá venimos nosotros también. Por ellos Cristo murió. ¿Por qué hablarlos y ponerlos en manera despectiva? Como que ellos son del mundo. Pues yo de qué planeta soy, pues si ellos son del mundo, yo de dónde soy. Estamos en el mismo lugar. Ellos también valen la sangre de Cristo, solo que no lo han entendido. Entonces, debemos nosotros de transmitir la corrección, pero llevar lo que es la reflexión. Y mire cómo empieza la reflexión, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, de que, hermanos, cuando uno tiene una herida, ¿le gusta que le presionen la herida a uno? Duele, ¿verdad? Y dice, ay, ganas de darle un... ¿Por qué me golpeaste si me duele acá? ¿Verdad? El Señor Jesús dice el problema que tienen, pero da la solución. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras. Es decir, de que a la hora de trazar el mensaje, no solo debe de ir la corrección, sino también la solución. Porque si solamente digo lo malo que hacemos, no que hacen, que hacemos, ¿ya? Pero no transmito la solución, pues no hay cambios, ¿ya? Vea este otro, por favor. Pido perdón, no sé si alguien me puede avisar cuando ya me falte tiempo, porque la verdad no me di cuenta. Oh, me quedan 33 horas, dice, gloria a Dios. 1 hora todavía es. No. Ok. Bueno, no sé. Bueno, ahí me apagan el micrófono y me sacan del internet, hermano, no se preocupe. Otro punto
es la consecuencia si no viene un arrepentimiento. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, la primera parte. Dice, pues si no, se dio cuenta que primero le dice, me agrada lo que haces, pero tengo contra ti, le dice después. Y después le da la solución para salir de ahí. Pero si no cambias, le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces hay que hacerle ver de que si no cambia su estilo de vida, va a tener consecuencias. ¿Se da cuenta que qué fácil es trazar la palabra? Yo hoy lo aprendí, hermano, de veras. Y no, créanme que es el mejor trazo que uno puede aprender. Porque aquí está en la escritura, la verdad. Hermano, me bendijo muchísimo. Porque aprendo yo y digo yo, entonces, así debemos de transmitir nosotros a la hora de hacer de trazar correctamente las escrituras. Hay una consecuencia. Por ejemplo, Pedro dice que si alguno sufre, que sufra conforme o según la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero que ninguno sufra por ladrón, por mentiroso y por metiche, dice. Entonces, si nosotros no corregimos la mentira, el que se entrometan en las vidas ajenas, o por ladrones, pues van a tener consecuencias, va a traer sufrimiento. Y el apóstol dice que ninguno sufra por esas cosas. No, si vas a sufrir, que sea según la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, quiero que vea que hay una consecuencia cuando la persona no quiere corregir. Entonces viene el Señor y le dice, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Una de las cosas que me gusta muchísimo, y eso usted lo va a encontrar, les soy honesto, me gustaría escribir cuántas promesas hay. Porque hasta el día de hoy hay algunos que no se ponen de acuerdo, hay algunos que dicen que hay 7,000, hay otros que hay 15,000, hay otros que hay 30,000 promesas de Dios. Pero cuantas sean, me gusta leerlas, porque son para mí, ¿ya? Entonces, fíjese cómo debe de ser el trazo entonces. Vemos nosotros que hablamos de quién es el que me envía, elogiamos. Y entender, elogiar tiene que ver con hacerle ver qué representa el pueblo para Dios. Entresacamos las virtudes del pueblo, o sea, de niños, de adultos, de jóvenes, discipulados, predicadores, pero también corregimos. Después de corregir viene lo que es la solución, cómo salir del problema. Pero después también le vamos a dar la advertencia que si no cambia, viene una situación que no te va a gustar. Pero ahora quiero que vea algo. Al final, cómo corona este mensaje, este trazo, Dios. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios, con este trazo me enseña, hazle ver a mi pueblo que hay cosas que me gustan, pero también hay cosas que necesita cambiar. Dile que si no cambia, entonces va a tener una consecuencia. Y si no cambia, entonces voy a tener que actuar en contra de ellos. Darle la solución. Y esto me gusta a mí. Pero dile algo más. Que si cambia, le voy a dar un premio. ¿Se da cuenta usted que aún el arrepentimiento de cosas malas, Dios dice, estoy dispuesto a premiarte si dejas tú de hacer esas cosas? Yo entiendo que el arrepentimiento debe de ser genuino. No voy a buscar la recompensa. Si la recompensa viene, amén. Pero que mi cambio no sea por causa de la recompensa, porque si no, hay un falso arrepentimiento. Es como aquellos que se consagran, dice yo me consagro porque no me quiero quedar en el arrebatamiento. No, si un cristiano se consagra
para no quedarse en la tribulación, es un mal cristiano, porque si no hubiera tribulación y no hubiera infierno, no hay quien lo pare para irse al mundo, hermano. Un cristiano, si se va a consagrar, debe de ser por amor a Cristo, por amor al sacrificio. Entonces, de igual el arrepentimiento debe de ser genuino. Y dice Dios, si tú vences esas cosas que te molestan, que te afectan tu vida, te recompenso a ti. Y no con algo terrenal. Por si alguien está pensando, yo quería una casa. Hermanos, mire, el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, son cosas eternas la recompensa. El trazo de la palabra de Dios debe de ser de una manera que bendiga al pueblo, que le diga, ¿sabes qué? Sí tengo que cambiar yo. Vale la pena cambiar. Entonces, peligro de no seguir el diseño del trazo bíblico. Jeremías 23, 16 al 17. Lo voy a leer. Dice estos dos versos, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esos dos versos me dicen a mí que el no seguir el trazo de Dios, empezando desde el orden que le mencioné al principio. Yo sé que todos anhelamos enseñar, pero recuerde el principio, un deseo en el corazón, lo que hizo Esdras. Esdras se propuso en su corazón estudiar, practicar y enseñar. Luego viene la preparación interna para poder transmitir. Ir a la isla de Patmos, apartarme, estar sensible. Ahí vamos a escuchar la voz de Dios. El problema está en que si no hacemos esos principios, vamos a empezar a agarrar, hermano, predicaciones del Facebook, temas del internet. Un día estaba leyendo una página y me llamó la atención y lo miré bien interesante. Hablaba de Jesucristo y lo exaltaba y todo eso, hermano. Cuando de repente en la parte de abajo, ya cuando iba a terminar, decía ahí: gracias le damos a nuestra Madre Virgen María. Y empecé, caray, dije yo, por poquito y me persinaba yo leer eso. Uno tiene que tener cuidado lo que lee, porque puede presentarse muy bonito, pero puede tener espinas. ¿Ya? Entonces, estos dos versos me enseñan a mí que el peligro de no apartarse, de no entrar en el secreto de Dios, lo conducen o alimentan con vanas esperanzas a la gente. Cuentan visión de su propia fantasía, no del Señor. A los que desprecian al Señor les dicen que gozarán de bienestar. Mire, por eso le dejé de tarea Jeremías capítulo 23, ¿ya? Porque ahí está escrito todo eso. Pero ellos lo que hacían es que, siendo profetas del Señor, ellos fortalecían la mano de los malos y les decían a los que aborrecían al Señor, les decían: no van a tener ningún problema. Y según el trazo, se dio cuenta que Jesús le dice: hazle ver que me gustan estas cosas, pero estas cosas no me gustan. La palabra, mire, cuando uno va a trazar la escritura, tiene que ver también lo que es la gramática. Y hay palabras que son bien importantes. Por ejemplo, esa palabra que dice por lo tanto, esa palabra tiene que ver una acción. Por lo que te vengo diciendo, te advierto de aquí en adelante. Es fuerte el cambio tan brusco que tiene, que es lo que debemos de hacer nosotros ahí.
Entonces viene, ellos en lugar de decirle lo malo que estaban haciendo, cambiaban y le decían, no te preocupes, todo va a estar bien. Como decimos en Guatemala, everything is alright, le decían a ellos, fíjense, hermano. A los que andan en la terquedad de su corazón les dicen, no vendrá nada malo. Por eso es de que hay congregaciones donde la gente les gusta estar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque les gusta que les prediquen lo de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con deseos desenfrenados, donde no hay límites. Fallaste, no te preocupes, pide perdón y dice, amén, yo entiendo en el poder de la restauración, comprendo todo eso, pero hermanos, si está mal hay que corregir. ¿Ya? Y hay quienes dicen, echamos fuera el espíritu de adulterio, y la Biblia dice que es una obra de la carne, y la gente quiere expulsar algo que es un patrón de conducta en el ser humano. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría. Pero nunca dice el apóstol Pablo que son espíritus. Dice que son actitudes carnales que están formadas en un patrón de conducta en el alma del ser humano que no lo quieren dejar de hacer. Entonces, por eso la gente dice, fuera espíritu de fornicación, y hermano, y a ratito andan en el teléfono viendo pornografía, hermano. Fuera espíritu de adulterio, expulsando lo que tienen por dentro, patrones de conducta. ¿Por qué? Porque la gente no enseña el trazo o de la manera correcta con que se debe trazar. Entonces, déjeme terminar con este verso. Jeremías 23, 21, 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué a veces no hay un cambio entonces? Como maestro de niños, como maestro de jóvenes, como maestro de discipulado, como obrero, yo tengo que saber cuál es el mensaje que Dios quiere para su pueblo, porque ese mensaje tiene este efecto: hace volver los corazones del pueblo hacia Dios. Amén y amén. No sé si me di a entender, espero que sí. Bendigo a Dios por la vida, mis amados hermanos. Creo yo que voy a... Dios me haya llevado a esta casa ministerial, porque es una casa en donde usted se va a dar cuenta que la mayoría de pastores, todos, tienen el mismo gracia de nuestro pastor. ¿No repiten los mismos mensajes? No repiten los mismos mensajes, hermano. Por más de que vamos a hablar de un tema, nunca es el mismo mensaje. Esa misma gracia corre. Bendigo a Dios por esta casa ministerial, por el hecho que siempre hay alimento. Y de esta casa, específicamente también de esta casa, creo yo con todo mi corazón, de que hay maestros y expositores que también tienen la misma línea que nuestro amado pastor, porque también viene de la central, viene un orden, hermano, muy lindo, muy lindo. Y de alguna manera somos bendecidos por la palabra que se expone. Yo no sé cómo usted se encuentra el día de hoy.
Pero me gustaría que usted meditara en lo que ha oído